Sí, entonces, primero quiero pedir disculpas por el retraso, y la verdad que una hora parado en la autopista y me había olvidado el móvil en casa. Total, estamos aquí y encantado de estar aquí. Gracias a Beatriz, amiga, colega, vocal de la AMN, que me ha invitado a hablar con ustedes hoy. Y la gracias también a Mónica Pérez, las dos compañeras me ayudaron, colaboraron para montar una pequeña formación, quizá un día la podremos hacer con la AMN en Valencia, la hicimos en octubre, en enero de este año, para hablar de medicina ambiental. Entonces, el tema es la medicina ambiental, por supuesto, en el marco de los médicos naturistas y sobre todo enfocado en los metales pesados. Entonces, subrayo, esto lo he cogido del artículo 2 del estatuto, los médicos naturistas, estudios científicos, actividad clínica, tendencia espontánea a la curación. Esa es una frase que me gusta muchísimo porque este adjetivo espontáneo lleva detrás muchísimo concepto, porque puede ser espontáneo hasta que el organismo puede trabajar de manera espontánea. No puede seguir trabajando si tiene muchísima tarea ya, o sea, todo lo que son, desde el punto de vista de la medicina ambiental, las sobrecargas ambientales. O sea, volviendo al concepto de médico naturista, si al organismo lo ayudamos quitándolo todos los problemas, la sobrecarga que tiene debido al contacto con el ambiente donde vivimos, insecticida, pesticida, disruptor endócrino y metales pesados, puede trabajar espontáneamente hasta su curación. Entonces, en este sentido, la médico naturista y la medicina ambiental se encuentran muy bien. Y esta es una definición de salud que me gusta muchísimo y que nos ayuda a entender cuál es nuestro camino, porque salud es cuando esta fracción, numerador-denominador, es más que uno. O sea, cuando la capacidad de compensación, la que permite la recuperación espontánea, es más que los factores perturbadores. Y muchísimo ha pasado en los últimos 50, 60 años. Claro, antaño teníamos tuberculosis, la gente moría porque no había antibióticos, ahora esta fase ha pasado y lo más importante y peligroso de los factores perturbadores son las sobrecargas mentales. Y entre estas, los metales pesados juegan un papel muy, muy de relieve. A mí me gusta mucho esta imagen porque dice que la salud, la orquesta tiene que salir de la orquesta armonía fluida y hermosa. O sea, todas las células, los órganos están en comunicación. Solo el equilibrio lo sabe mejor el sistema de autocuración del ser humano más que el médico, que tiene que intervenir con mucho cuidado, mucho respeto, mucho amor y intentar modificar lo menos posible. Entonces, el primer paso es quitar todo lo que impide a una orquesta funcionar. Tenemos que cuidar y, como se dice, mimar el director de orquesta, que es el sistema de Pischinger, que es toda la capacidad de regulación. Aquí está, el sistema de Pischinger. Eso creo que son cosas muy conocidas por parte de todos vosotros porque pertenece a la información básica. Yo, una vez que me di cuenta de la importancia de los factores ambientales, me fui a Alemania porque no había en Italia, en aquella época, hablo de hace 15 años, una formación específica en medicina ambiental y me fui a la Academia Europea de Medicina Ambiental. Al volver a Italia fundé la Asociación LASIMA de Medicina, Ambiente y Salud. ¿Qué es la medicina ambiental? Es la medicina que se ocupa de todo los efectos adversos en los seres humanos que resultan de cambios antropogénicos. O sea, como se dice, ¿no? Todos los daños están hechos por el hombre, todo está antropogénico. En el sentido que el concepto de sostenibilidad hoy en día es muy, muy importante. El progreso bien, pero tiene que pasar a través algo que no sea dañino para el ambiente, porque nosotros vivimos en un ambiente, entonces este ambiente tiene que ser sano para ser nosotros sanos. Entonces, fundé ASIMAS, ¿cuál es el objetivo? Informar lo que estamos haciendo ahora, que hacemos con la población, en la escuela. A mí me gusta mucho hablar con los chicos, el adolescente, con los compañeros, por supuesto. Formar, dije antes, un curso de 2 fines de semana lo hicimos en Valencia, quizá lo podemos repetir en el marco de la M. Actuar, esto es fundamental. En nuestra práctica clínica, traducir, por eso una información que llevarán ahora mismo a través del tema del metal pesado. Y eso es algo que me gusta muchísimo desde siempre. Yo creo mucho en el trabajo
en equipo. Desde cuando, lástima, han pasado muchos años, jugaba al fútbol, el equipo es fundamental. Entre compañeros, es cambio de experiencia, de toda la nuestra vida profesional. Entonces, esto que hacemos en Italia con Assima, así que cada vez más espero se pueda hacer en un marco más grande como, por ejemplo, la de la AMN. Ambiente y salud son un binomio indisoluble, esto está seguro, seguimos. Entonces no podemos estar sanos si estamos en un ambiente enfermo, no podemos seguir fingiendo la realidad de esto. Y esto muy en resumen, para llegar a los metales pesados, ¿cuál es el perfil del médico de medicina ambiental? Que está en busca de la causa, todos esos factores perturbadores, la sobrecarga que están al denominador, va profundizando toda la parte de la literatura científica, que cada vez más habla con prueba siempre más fuerte de todo lo que son el papel de esa sobrecarga, y que eso es muy importante, hablaremos un poco de la moderna prueba de laboratorio, porque el médico tiene que llegar a hacer una hipótesis diagnóstica. En esta hipótesis diagnóstica hay, por ejemplo, un metal pesado y no es suficiente hacer la hipótesis. La hipótesis tiene que ser demostrada a través, por ejemplo, analítica de sangre, de orina, de elementos biológicos del paciente para llegar a un diagnóstico. Esto es un resumen muy, muy interesante, creo, además que se añade a la definición de salud, porque dice que esto es el ser humano, este es el ambiente. En el ambiente, mira que tenemos veneno industriales, claro que tenemos virus, no, en este periodo lo sabemos muy bien, en esta época, bacterias, titanio, pero tenemos metales pesados, tenemos campo electromagnético, ese es otro tema muy, muy actual. Y hoy hablaremos un poco de solo esto, pero fíjense esto aquí que es todo el mundo de lo que se tiene que averiguar por un médico de medicina ambiental, que a través de una historia clínica detallada va a hipotizar que, por ejemplo, el paciente tiene problema porque tiene una sobrecarga debido a un implante de titanio, a una pieza devitalizada, al contacto con biocida, pero a metal pesado. Eso determina modificaciones biológicas, histoquímica, histológica, y se van a determinar las enfermedades. Y esto es el resumen, ¿no?, de lo que pasa a lo largo de los años. Esto es el nivel donde tenemos, por un lado, la parte del paciente cuando está asintomático, así bajo esta línea, y después aquí viene el síntoma. Pero cuando el paciente llega a nosotros con un síntoma, es importante saber lo que ha pasado no el día anterior, todo lo que se ha puesto en el sistema de Pischinger, todo lo que ha sobrecargado el sistema hasta que la capacidad de compensación, la parte que está al numerador, no puede más y nos vamos a enfermar. Y en esto cubo, como se dice, todo hay radiación, toxina y metal pesado, por supuesto. Y esta, otra vez, es el resumen de lo que estaba diciendo. Vamos a ver. ¿Por qué metal pesado? Esto es fundamental. Los metales pesados tienen un papel fundamental no solo en terapia, o sea, para averiguar cuando un paciente tiene ya problemas para llegar a un diagnóstico. Yo soy convencido, en mi experiencia de muchos otros compañeros esta, que quizá tendríamos que hacer ya a nivel de prevención analítica para averiguar si el paciente ya tiene sobrecarga debido a metales pesados, aunque no se ha manifestado a través de síntomas. Porque el médico trabaja en el sentido de terapia, pero también en el sentido de prevención. Y como los metales pesados están por todas partes, no existe un ser humano que no sea en contacto con metales pesados, y cada vez más hay literatura que te dice que pueden ser causa o co-causa, cofactor de muchísimas enfermedades, y no es un caso, por ejemplo, enfermedades nuevas, emergentes. Estoy hablando, por ejemplo, de la sensibilidad química múltiple, de la fibromialgia, del síndrome del edificio enfermo, del cansancio crónico. Esto todo está demostrado, puede ser debido a metales pesados. Además, el síndrome de ADHD, la síndrome que tiene cada vez más niños, el autismo, ¿no?, la síndrome de hiperactividad y falta de atención, todo pueden ser debido a metales pesados. O sea, es algo que es imprescindible que el médico lo tenga que averiguar. Y ese es todo el proceso que vamos a hacer, de la conciencia y tal, hasta el control, diagnóstico, terapia. Entonces, ¿por qué los metales pesados? Porque está diciendo todos estamos expuestos a metales pesados y están implicados
y muchísima enfermedad. Y esa es otra cosa muy interesante, que tiene entre ellos un efecto sinérgico, que no es de sumación, es de potenciación. O sea, si nosotros, y esa es la realidad, estamos en contacto con uno o dos metales pesados, tres no se van a sumar. Hicieron experimentos en animales muy interesantes, en animales de laboratorio, en cobija, ¿qué salió? Que utilizando, fíjense, ese es otro tema, de la dosis máxima que cada ser humano puede soportar, con animales y le dieron la dosis máxima soportable de un elemento y se enfermaron un poco, y le dieron una cantidad que es la décima parte de la dosis máxima que puede aguantar de 2, 3 metales y se murieron todos. Eso significa que no tiene sentido lo que lo dicen los toxicólogos que van a establecer una dosis por cada uno de metales. Tiene que ser un efecto de evaluación sinérgica. Definición, dos palabras sobre el concepto de definición, que son los metales pesados. Desde un punto de vista estrechamente físico, se definen como aquellos metales con un número atómico mayor del hierro, 55, ¿no? Sí, y que como causa común de contaminación y toxicidad en un organismo biológico. Entonces, que tiene esta característica, no voy en detalle, una densidad mayor de 5 gramos centímetro cúbico, ese es muy interesante, tiene una afinidad por los sulfuros y mucho encima tiene grupo sulfúrico, entonces lo van a dañar. Lo que pasa es que hoy nosotros consideramos para, así como costumbre, porque desde un punto de vista médico, clínico, es lo que en realidad pasa, no solo esto, sino también, por ejemplo, el arsénico, que desde un punto de vista químico no puede ser considerado un metal pesado porque tiene un número atómico más bajo, menor que el hierro, pero tiene toda la característica de algo que es un metaloide, entonces parecido a los metales, que puede sobrecargar. Y eso, además, desde el punto de vista clínico, mi experiencia dice, y de muchísimos otros compañeros, que se encuentra el arsénico mucho más de lo que pensamos. Y que el arsénico, quizá lo saben, es un cancerígeno de clase 1 de la IARC, la International Agency for Research on Cancer, o sea, es un elemento muy, muy dañino. No es como unos metales que puede ser incluso beneficioso, como por ejemplo el cromo. El cromo no, el cromo hexavalente, el hierro puede ser beneficioso. El arsénico no, es un metal que no tiene que ser presente en el organismo. Por eso, una cosa es la definición química y la otra es la que se va a encontrar en la práctica clínica por el médico. Entonces, esto más o menos es lo más importante: arsénico, tungsteno, níquel, berilio, antimonio, platino, cadmio, cesio, aluminio, talio, mercurio, torio, uranio, cobre, estaño, bario, plomo. Cada uno de estos, en nuestra formación, o cuando yo hice la formación alemana, se puede hablar horas de la característica química, de dónde se encuentran, por ejemplo, el níquel en odontología, en la alimentación, en la bisutería. Porque claro, hoy, como digo yo, hacer el médico hoy es mucho más, quizá no complejo, quizá no complicado, más, seguro más complejo de como era hace 30, 40 años, porque el médico tiene que tener en cuenta algo que a nadie a nosotros nos enseñó durante nuestra carrera, el papel de metales pesados, y con el tiempo tendríamos que saber, una vez que sale arsénico positivo, elevado en el paciente, aconsejarlo. Ahora un poco hablaremos de dónde viene, cómo ha llegado a tu organismo, cómo defenderte, cómo eliminar el organismo, si tiene un efecto sinérgico con otros metales. Entonces, es un conocimiento que cada vez se va aumentando, que va agrandando, porque esto es cada vez más juega un papel muy, muy importante en muchísimas enfermedades. Por eso dije que estos son los metales, lo más importante, y algunos metaloides, como por ejemplo el arsénico, el bismuto, el selenio, ¿no? Este es un ejemplo rápido, pero cualquier de vosotros, si quieren, puede ir en la literatura, pone metales pesados, inflamación o interferón gamma, como en este caso. Yo
de la literatura, tengo unos pocos, pero para enseñárselo, y mira lo que sale. Otra premisa muy importante. Hoy, seguro has oído hablar, se habla de silent inflammation, o sea, de inflamación silenciosa, que es una inflamación de bajo nivel a fuego bajito, digamos, que permite, que hace sí que el organismo produzca citoquina proinflamatoria, por ejemplo, interferón gamma, a un nivel constante. Entonces, con el pasar del tiempo, el paciente, la persona, el ser humano se va a enfermar por una presencia continua de citoquina y nadie sabe de dónde viene. Mira aquí, interferón gamma, níquel y paladio determinan la producción de interferón gamma en persona alérgica. Entonces, es un estudio ya, toda revista, toda literatura indexada ya tiene 10 años, 12 años de literatura internacional. O sea, esto traducido a la práctica clínica, ¿qué significa? Que si tenemos un paciente con alergia, con inflamación crónica y tal, tenemos que averiguar si tiene sobrecarga debido a níquel y paladio. Entonces, paladio, ¿de dónde viene? Paladio puede ser una obturación, una cápsula en paladio o en palurio, paladio y oro. El níquel está en muchísimos productos de bisutería, en los braques del adolescente, o sea, cada uno de estos temas que se puede hablar horas y horas. Y subrayo otra vez la importancia fundamental de los odontólogos en la medicina ambiental. En Alemania existe una formación de una institución de odontología ambiental. Invitamos en Barcelona, cuando hicimos el curso de 7 fines de semana en el 2015, al presidente de la Asociación Alemana de Odontología Ambiental. Muy interesante. El hierro causa producción de citoquina proinflamatoria, interferón gamma, TNF-alfa, por parte de células bronquiales. O sea, otra cosa, otro elemento, averiguar el hierro cuando estamos, no solo si se habla de anemia, sino al revés, si el paciente tiene inflamación bronquial. El cromo estimula la producción de interferón gamma, o sea, nosotros médicos tenemos toda la base científica, toda la literatura científica, la demostración a nivel histoquímico, bioquímico, histopatológico de lo que pasa. Sabemos que puede ser debido a esos metales y no sé cuántos médicos lo van a averiguar. Por eso digo, sería obligatorio, a eso no voy a hablar, la diabetes que está aumentando, está demostrado, puede ser relacionada con la sobrecarga de metales. En cualquier enfermedad, sobre todo la crónica, sería obligatorio hacer un examen y ahora explicaré cómo es simple y económico hacerlo. Si queremos hablar de otra citoquina proinflamatoria muy importante, el TNF-alfa, aquí el plomo causa una elevada producción de TNF-alfa. La consiguiente inflamación a nivel de la pared basal puede terminar aterosclerosis. O sea, amigos, aterosclerosis, infarto, no es solo, por favor, la colesterola 220. Yo hice 35 años en médico de cabecera en Roma, he visto cosas impresionantes, me peleaba con los cardiólogos, yo soy internista, me peleaba con los cardiólogos. Llegaba personas de 85 años, 220 de colesterina y le prescribían una estatina. Sí, eso sería otro tema, tengo muchas cosas ya preparadas, de los efectos colaterales de la estatina que van a producir en reducir coenzima Q10, vitamina D, vitamina C, o sea, toda un montón, no se dice montón, toda una muchedumbre de sustancias que están al numerador, que son cosas que ayudan a una guarición espontánea otra vez. Pero el organismo no puede llegar a una guarición espontánea si lo vamos a bombardear con esta sustancia, el plomo, ¿no? El plomo acentúa la producción de TNF-alfa debido al lipopolisacárido. O sea, el momento que estamos en contacto con el lipopolisacárido y además con plomo se va a llegar a un daño hepático. Para un ejemplo, eso hay decenas, centenares en la literatura. Otro, el último, si no demasiado tiempo, es NF-κB, que es un importante, muy importante, se llama factor de transcripción que determina el estímulo genético para que en los genes produzcan proteínas de un tipo o el otro. Es fundamental que no sea demasiado estimulado o estimulado de manera errada, de manera alterada,
mira qué pasa así. Metales tóxicos como plomo, mercurio, níquel, arsénico y cobre constituyen estímulo externo para la activación de la NF-κB. Esto, Free Radical Biologic Medicine, esto tiene 12 años de vida, o sea, está todo demostrado. Una estimulación, hiperestimulación de NF-κB va a determinar una inflamación crónica. Entonces, a mí me gusta siempre ir a la clínica, llega un paciente ya cada vez más con fibromialgia, el dolor, la inflamación y tal, ¿qué se hace? Una terapia antiinflamatoria, corticoide. Mira, vamos a ver, ¿por qué ha llegado a la inflamación crónica? Puede ser que haya todo este mecanismo debido a metales pesados. No solo puede ser, mas muy probable que esto sea. Vamos a averiguar. Y esta es la exposición. Claro que cada uno es muy interesante, estimulante para cuando nos ponemos a estudiar a profundidad los metales pesados. El médico cuando sale, no sé, cromo, cobalto, níquel, arsénico, tiene que ya ayudar al paciente a comprender, a entender de dónde viene. Después hablaremos con un resumen de la terapia, pero una parte una de las 3 columnas que diré de la terapia es, como digo yo, cerrar el grifo, no solo en el sentido si del grifo sale agua con arsénico. Y cerrar el grifo en términos así genéricos significa que no lleve más metales pesados al organismo. Para cerrar el grifo tenemos que saber cuál es el grifo, de dónde es. Si es la barniz de la pared que lleva plomo, si es lo que está respirando al trabajo, si es lo que bebe, si es la alimentación, si es, y esto es fundamental, la parte odontológica. Por eso es imprescindible el trabajo de cooperación. Me imagino que ya en la AMN haya este tipo de colaboración entre el médico y el dentista. ¿Vale? Entonces, todo un mundo que se abre. Y eso, además, mira, ahora que veo esas son medicamentos. Además de los efectos secundarios del medicamento, que la medicina tradicional empuja casi a tratar con otro medicamento que tendrán otro efectos colaterales, sin intentar llegar a me gusta muchísimo, por eso la insisto, a la guarición espontánea, ayudando al organismo, ¿no? Muchísimo, no sé si ya lo sabéis, muchísimo medicamento son blancos porque uno del colorante blanco es el titanio, E170 y E171 son colorantes de óxido de titanio. ¿Qué pasa? Que los laboratorios farmacéuticos, para que no salga gris, porque el paciente no le gusta mucho tener una píldora, un comprimido gris, bien blanquito, agradable, y lo echa y se pone óxido de titanio. Entonces, pues, el dentista va a poner titanio y se puede tener una alergización, o el titanio mismo puede dar una sobrecarga. O sea, toda cosa muy importante que tenemos que averiguar una vez que sale el examen positivo a metales. ¿Cuál puede ser la vía de llegada, digamos, al organismo? La piel, entonces el contacto. Mira, cada uno de esos se puede hablar 4, 6, 8 horas. Este tema sería cosmético, metale pesado y riesgo de los cosméticos. Hace unos años me invitaron en Milán a hablar en un congreso donde yo hablé de la medicina ambiental, de la toxicología de los cosméticos. O sea, hay leyes que se van desarrollando en muchos países, pero todavía falta muchísimo. En los cosméticos hay de todo, del plomo a otro metal pesado, de extracto de animales, cosa increíble. Entonces, es muy importante en pacientes, sobre todo que ya tienen sus enfermedades inflamatorias crónicas, el cáncer, tener mucho cuidado que utilicen cosméticos de la línea biológica, por ejemplo, de la Bala, de la Veleda, de la Auschka alemanes, ¿no? Porque a través de la piel pueden llegar al organismo muchos metales pesados. La mucosa, por supuesto, el gastrointestinal, la boca, la vía aérea, incluso la nariz puede ser un vehículo. Y eso es otro tema, no sé, Beatriz, se puede hablar de las 24 a las 240 horas, un tema muy caliente, la vacuna, ¿no? A través de la vacuna llegan mercurio, el tiomersal, llega aluminio, son adyuvantes. Eso tenemos que hablar la cosa clara, ¿no? Cuando
se dice la vacuna, es un pequeño paréntesis, ¿no? En Italia, por ejemplo, está pasando, no sé, se dice un follón, se entiende, no vengo otra palabra, un cosa muy fuerte sobre la vacuna, y hay lo pro la vacuna y lo anti-vax, no vax. Por eso se ayuda a casi machacar, porque si tú dices yo soy no vax, parece que está en contra de la vacuna. Entonces, a mí me gusta decir, yo creo, espero, intento ser intelligent vax. O sea, empezamos a hacer la cosa y a decir la cosa como está. Tiene que ser muy claro el papel de explicación lo que hay. El Estado tiene que permitir vacunas solo si no llevan adyuvantes como el aluminio o el mercurio, por ejemplo, que se ha demostrado pueden determinar muchísimas enfermedades. O sea, toda la cosa tiene que ser hecha bien, con toda esta información científica que ya tenemos. Y, insisto, cuando te dice, pero es una cantidad muy baja, ¿vale? Perfecto. Entonces, tú lo dices, lo pones y habla de la posibilidad de la potenciación, como comentaba antes. Entonces, el riesgo permanece, aunque la cantidad sea baja. Bien, y esta es otra frase muy, muy importante que dice, los metales no pueden ser metabolizados por ningún organismo. Los metales ya están aquí pequeñitos en su forma mínima. O sea, no es que dice, mira, lo voy a metabolizar, lo voy a romper y lo voy a utilizar. No, el metal ya está en su forma terminal, digamos, ¿no? De la cadena. Entonces, cuando está allá, tiene que hacer daño. Entonces, hay dos posibilidades, eliminarlo o almacenarlo. Pero almacenarlo, lo que hace el organismo intentando defenderse, tiene un límite, ¿no? Siempre, siempre, como un mantra, salud, capacidad de compensación al numerador y sobrecarga, factores de trastorno al denominador. Entonces, nosotros aprovechamos demasiado de la capacidad de compensación, de la paciencia de nuestro organismo. Nosotros estamos demasiado aprovechando de la paciencia, porque cuando nos vamos a enfermar, no estoy hablando de un accidente de coche, de enfermedades agudas, cuando nos vamos a enfermar, que son todas enfermedades crónicas o trastornos funcionales, ya es porque no hemos ayudado a hacer prevención, quitar los factores de trastorno que podemos ya verlo a nivel de prevención primaria y ayudar a la parte superior, alimentación, deporte, cuidado emocional y todo esto. Esto es la filosofía nueva para mí de la medicina. Por eso digo, con la medicina, los médicos naturistas, con la nutrición y medicina ortomolecular, con la medicina natural, son todas cosas que nos unen con la medicina ambiental, como en la misma filosofía de abordaje al paciente. Y eso, solo aquí se puede hablar otras 5 horas, nos dice a cualquier, cuáles son los órganos donde pueden más afectar los metales. La piel, arsénico, berilio, cada uno de estos, si pone aquí el señor que hizo la diapositiva, piel, arsénico, ya significa que hay decenas de estudios clínicos, o sea, toda cosa que ya el mundo científico y los médicos tendrían que hacer. O sea, problemas de piel, de riñón, vamos, metales pesados en la orina. Ahora hablaré brevemente de cómo se hace. Los síntomas, aquí algunos síntomas, todo, da dificultad, insomnia, dolores articulares. Otra vez, perdón, insisto, la literatura científica nos dice que todos esos síntomas pueden ser debidos a metales pesados. Los médicos a menudo de la depresión, la irritabilidad, cansancio que no tiene explicación, dolores musculares y tal, sabe que puede ser debido a metal pesado. Todos estamos en contacto con metal pesado y nadie lo va a hacer una analítica. Eso no es, no tendría que ser permitido. Esa diapositiva, ¿qué nos dice? Acción llevada a cabo con los metales pesados sobre el organismo. Puede ser de muchas maneras, porque hay un efecto tóxico directo y te dice, insisto, cada uno de estos, decenas de artículos científicos, como los metales pesados pueden tener un efecto tóxico a través de citotoxicidad, bloqueo enzimático, inducción de radicales libres, inducción de mutaciones genéticas. No solo esto, incluso efecto inmunológico, otro mundo. ¿Por qué?
inducción inflamatoria específica por acción sobre endotelio y otra célula. Hemos visto prima el plomo con la arteriosclerosis. Alergia de tipo cuarto, hablaremos muy brevemente, que se mide a través del test de transformación del linfocito. Tipo cuarto, o sea, que está realizada a través de anticuerpos que no están libres en la sangre, como la IgE, la IgG, sino están pegados a la superficie del linfocito. Por eso tenemos un examen distinto. Los metales pesados, cuando determinan alergia, determinan siempre a través de un mecanismo de tipo cuarto. Y la autoinmunidad. Cada uno de nosotros sabe muy bien cómo están aumentando las enfermedades autoinmunes. La tiroiditis, las enfermedades de riñón, cardiovascular, muchísimas. Y cada vez hay más que se pueden determinar como autoinmunidad. ¿Qué pasa? Que muchísimas enfermedades autoinmunes están debidas al hecho que hay metales pesados, el mercurio, por ejemplo, que se van a pegar, a unir a la proteína autóloga, por ejemplo, del tiroide. El organismo, el sistema inmunitario, no lo reconoce como propia y va a producir anticuerpos contra sí mismo, porque si la proteína autóloga están unidas a los metales pesados. Entonces, conciencia, conocimiento, papel de los metales pesados, hipótesis diagnóstico a través de una anamnesis, una historia clínica que tenga conocimiento de estos datos. Entonces, el paso siguiente es el averiguar o excluir. Puede ser que no salga nada, muy raro que haya pasado, pero puede pasar. Entonces necesitamos demostrar a través de analítica o de análisis de laboratorio, de otro tipo, que la hipótesis diagnóstica está efectivamente relacionada con lo que está pasando al paciente. Entonces, yo hablo aquí de dos niveles. Nosotros hoy hablaremos ahora brevemente de la biomonitorización, porque tenemos la biomonitorización, o sea, analítica sobre productos, entre comillas, del organismo, la sangre, la saliva, el cabello, la orina, tejidos, ¿no? Biomonitorización, y la monitorización ambiental. O sea, si la sospecha es que el paciente tiene contacto con el metal pesado que ha salido de la analítica y que puede ser causa de su enfermedad a través de algo que tiene relación con su ambiente, con lo que respira en casa, con lo que toca en su lugar de trabajo, tenemos que hacer una monitorización ambiental del lugar de trabajo o donde el paciente vive. Entonces, la biomonitorización es a través de analítica de laboratorio. Eso muy brevemente, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo esto? Está en italiano, pero quizá al final yo hablaré con Beatriz, usted puedo dar mi mail, cualquier de vosotros si está interesado puede contactar, duda, profundizar. Aquí yo pongo una imagen que es la que tenemos cuando nos pusimos en la página web de ASIMAS, que es la Asociación Italiana Medicina Ambiente y Salud. Hasta ahora es solo en italiano, pero se entiende porque todo italiano y español son idiomas hermanos y muchas son palabras técnicas médicas. Al abrir la página, si vamos aquí, pone For Lab, richiesta análisis, pedido de analítica, se pincha aquí, ASIMAS For Lab, y se puede con mucha facilidad, lo explicaré o te digo, ahora no, mejor lo que están interesados a hacer un pedido de analítica lo pueden enviar por mail y yo una vez puedo conectarme con Skype o lo que sea, en 3 minutos, 5 minutos le explico cómo se hace. Importante es saber que se puede hacer con mucha facilidad a través de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora lo diré, ASIMA tiene una convención con un laboratorio que es uno de los más importantes de Europa, que está en Brema, que nos permite, por ejemplo, hacer, eso es muy importante, la analítica de 20 metales pesados en la orina, ahora les explico cómo sea, por 100 euros, con la convención que tenemos con el laboratorio de Brema. Yo aquí en Canarias, vivo en Canarias desde 2003, y en Italia, los mismos 20 metales pesados lo van a pagar el doble o más los pacientes. Entonces, uno de lo que yo prefiero hacer
pedir a los pacientes es la evaluación de metales pesados en la orina después de la provocación con DMPS. Ese otro debate, orina, sangre, saliva, pelo. Entonces, por lo que en mi experiencia, aprendida en Alemania, incluso por la Sociedad Internacional se llama ICTM, International Clinical Medical Toxicology, o sea, la Sociedad Internacional de Toxicología Médica Clínica, aconseja hacerlo en la orina. ¿Por qué? Porque en el pelo, claro, primero, no es mi caso, tendría que tener el pelo. Segundo, eso está influenciado por lo que es el ambiente exterior. Entonces, la orina, hecho de esta manera, es muy simple e incluso en el pelo tarda un tiempo antes que llegue. ¿Por qué después de provocación con DMPS? Porque muchos metales pesados están pegados, conectados con membrana, endotelio. Entonces, si nosotros vamos a hacer un examen de la orina simplemente, claro, pueden salir metales y a eso es una información muy importante, pero lo que puede pasar es lo que se llama un falso negativo. O sea, vamos a pedir el examen de la orina en metal pesado, no sale en metal pesado y dice, mira, entonces usted no tiene metal pesado. No, no es que no tiene, es que hay, pero están pegados. Entonces, este test de provocación con DMPS permite una movilización de los metales que están pegados en distintos lugares del organismo, se van a movilizar, llegan a la sangre, después al riñón, entonces en la orina. El DMPS, que sería dimercaptopropansulfonato sódico, es un producto que en Alemania se encuentra simplemente en cualquier farmacia, en Italia y España no, pero lo que yo hago en Italia, lo que gracias a la compañera Beatriz y Mónica hicimos en Valencia, es conectar con un farmacéutico que lo puede hacer desde el punto de vista preparación magistral. O sea, se van a preparar muy barato, cada comprimido de eso vale menos que €1. ¿Por qué? Paréntesis, incluso es un producto de terapia. O sea, incluso hay ampolletas para hacer terapia endovena, en vena, en caso más grave. Por eso digo, es un producto farmacéutico registrado en Europa, útil para una terapia. En este caso, yo estoy hablando de su utilización como test de provocación para permitir que no se determinen falso negativo. Entonces, ¿cómo se utiliza? El paciente tiene que tomar una cápsula de DMPS cada 10 kilos de peso corporal. Por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos tiene que tomarse 7 cápsulas de DMPS. Le toma en una única toma, por ejemplo, por la mañana, en ayuna, en las 2 horas siguientes tiene que beber 150, 200 mililitros de agua, té o limonada, y después, una vez pasadas estas 2 horas, va a recoger su muestra de orina, que son 30 centímetros cúbicos. Una vez recogida esta muestra, la envía al laboratorio. Con una muestra de 30 centímetros cúbicos, 30 mililitros de orina, el laboratorio de Brema va a realizar 20 metales pesados: aluminio, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo, vanadio, titanio, 20 metales. ¿Cuál es otra ventaja? Sí, estaba hablando ya con Mónica y Beatriz. Si hay médico, compañero interesado en esto, yo lo puedo poner en contacto. En Brema hablan, además que alemán, inglés, y ellos, como hacen a mí, me envían aquí a Gran Canaria cantidades, lo que quiero, 20, 30, 50, lo que quiero, de probeta ya de 30 mililitros y sobre donde pone la dirección del laboratorio de Brema y donde pone estos son productos biológicos para analítica de laboratorio. Entonces, lo único que tiene que hacer el paciente es recoger la orina de esta manera muy simple, ponerla en la probeta suya que lleva, que el laboratorio de Brema incluso me envía a nosotros, ponerla en el sobre, ir a correo. Y yo hice el otro día hice una analítica a mí mismo, al correo, 4 o 5 euros para
hacer un envío certificado. ¿Cuál es otra ventaja? Que los metales pesados no se van a alterar. Al laboratorio de Bremen le llegan pruebas, muestras de Sudáfrica, de todo el mundo. Porque si llegan en una semana, 10 días, no pasa nada, los metales pesados no se van a alterar. Entonces, es una analítica fundamental, muy importante, simple y llegada a este punto económico. Mi experiencia es que, y seguro la vuestra también, que muchas veces tenemos pacientes que nos dicen, doctor, usted es, como se dice, es la última posibilidad, porque he visto ya un montón de médicos, hice, esta es la frase mágica que dice, me dice todo el paciente, hice todas las analíticas y no salió nada. ¿Por qué? Por los pacientes, hacer toda la analítica significa hacer todo lo que los médicos que no tienen esa formación le han pedido. Miles no, pero un montón de analítica, la básica y otra compleja. Digo, mira, ¿usted tiene analítica de metales pesados? No. Y esa es se abre un horizonte impresionante. Mira aquí un ejemplo de analítica. En este paciente sale aluminio, arsénico, antimonio, bismuto, plomo, cadmio, cobre, manganeso, molibdeno, mercurio, titanio, una mina, este paciente una mina, titanio, zinc, circonio. O sea, ¿qué quiero decir? Que cada uno de estos, claro, nosotros vamos a ver lo que es más importante, lo que más está alterado, pero cada uno de estos valores a nosotros nos da la posibilidad de una ayuda muy, muy, muy importante al paciente, porque nos permite averiguar de dónde viene, entonces, entre comillas, cerrar el grifo, nos permite hacer una terapia específica de qué lesión, con DMPS o otra cosa, ese otro tema se puede hablar horas, y otra cosa, subrayar la importancia de fortalecer la parte superior del numerador, la capacidad de compensación, lo que es, como se dice, pan cotidiano de los médicos de naturista y de los médicos que trabajan en la medicina no convencional. Por eso digo, es lo que me apasionó a mí, porque yo llegué a ir a Alemania a hacer un curso de medicina ambiental. Después de, yo he trabajado con la electropuntura de Foll, la homotoxicología, la homeopatía, el limpiaje de colon, la terapia de hidrocolon, terapia, desde ya, no digo el año, si no se descubre que tengo más de 40 años, pero empecé en el 82, 3 a trabajar con desastre. Cuando me di cuenta que existía medicina ambiental, digo, mira, esto es una comunión, una pareja impresionante, porque va a fortalecer los dos lados. Por ejemplo, así, la parte odontológica. Mercurio, cobre. El otro día vi una paciente, ya 70 años, ¿sí? Con problema de temblor, diagnóstico, parkinsonismo, empieza Alzheimer en la fase inicial. Vale, bien, perfecto, eso pertenece al diagnóstico. Pero yo siempre digo, ¿y la causa? Claro, no sé qué llego yo. No es que llego yo y tengo la varita mágica y voy a descubrir toda la causa, pero como mínimo intentar descubrir la causa. Entonces, sí, la literatura científica moderna nos dice que esa enfermedad, el Alzheimer, el Parkinson, puede ser debida a metales pesados, sobre todo a cobre. ¿Vale? ¿Qué más da hacer un examen de ese tipo? 100 euros, aquí cobre, en alemán Kupfer, cobre muy alto. Entonces, yo no sé si a este paciente ahora vamos a quitar el cobre y no sé, que se vuelve a tener 20 años. Seguro no, pero tenemos todo un recorrido científico muy fuerte que nos permite quitar sustancias tóxicas, cancerígenas al paciente y seguro tiene una base científica para decir, mira, señor, esto probablemente puede ser debido a la sobrecarga que tiene de metales pesados. O sea, necesitamos solo terminar poner el último anillo entre todo lo que nos da la literatura científica, la experiencia clínica y tal, haciendo el diagnóstico. Y eso lo vamos a agrandar, si no, no se ve nada. Vamos a ver si se puede agrandar. No. ¿Cómo se puede decir? Qué raro, no me da la posibilidad. Vale, no se ve bien. Pero esto es como llega, aquí ve Bremen, el laboratorio de Bremen, y llega a un paciente con
un valor alto, muy alto, elevado. Aquí, arsénico, mira, arsénico está muy alto. Entonces, me acuerdo yo, una paciente, vale, eso todo caso clínico, otra vez arsénico, en este caso estaba normal el arsénico, pero había un valor elevado de mercurio. Aquí, aluminio, platino, eso probablemente son problemas odontológicos. Una paciente italiana, una emprendedora agrícola que salió con el glifosato, otro tema muy gordo, y porque tuvo un contacto fuerte agudo y toda una enfermación de piel, neurológica, total. Le voy a pedir esto y le sale arsénico, que insisto, es un cancerígeno, y le digo, mira, ha salido arsénico, entonces ahora tenemos que ver como una de las más probables fuentes es el agua, vete a medir el arsénico en el agua. Ella tiene el agua del pozo para hacer regar toda su... Es una emprendedora, vende lechuga, productos, hortalizas y todo, y a eso vi que era muy elevada. ¿Qué hace la señora? Dice, mira, vamos a ver el agua del grifo de casa. El agua del grifo de casa llevaba más arsénico que el agua del pozo para regar. Entonces, a una persona de 45 años que ya tiene problemas, esto es una ayuda impresionante. Decirle, mira, claro, ahora se abre otra cosa. ¿Qué hacer? Ir a denunciar, ¿cómo se dice? Hablar con el alcalde del pueblo, porque él, desde un punto de vista jurídico, es responsable que el agua llegue sin arsénico. Pero ese es otro tema que es muy, muy importante. Pero primero, para mejorar su vida, su situación, prevención y terapia, poner un filtro, cómo funciona y tal. Por eso digo, eso de averiguar metal pesado tiene otra consecuencia muy, muy importante. Cuando vamos a ver la causa, nosotros permitimos a toda la persona que vive en el mismo ambiente de nuestro paciente, en ese sentido, interrumpir el contacto. Porque el paciente que viene a nosotros, el que tiene la capacidad de regulación, el primero que se ha desarreglado la fracción de la salud. Pero seguramente la sustancia que han llegado a ese paciente ha llegado a otro de la familia que quizá tiene una capacidad de compensación mayor y no es que no lo tienen, está llenando el sistema de Pischinger y si nosotros lo vamos a reducir, ya estamos haciendo contemporáneamente a una terapia para el paciente una prevención para todos los demás. Y eso, para así hablar rápidamente, incluso de la parte no solo toxicológica, que se ve así, porque este es un examen que te dice si el metal está presente en la orina, y este, no sé si alguien lo conocen, el test de transformación de los linfocitos, que nos permite hacer diagnóstico de alergia de tipo cuarto por los metales, o sea, debida a anticuerpo legado a la superficie de los linfocitos. Con una sola muestra de sangre, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 metales. Con una sola muestra de sangre, el paciente envía la sangre al laboratorio en Alemania y te mide cromo, oro, cobalto, níquel, paladio, plata, zinc, etcétera. ¿Qué pasa? Que no solo los metales pesados con su nivel toxicológico pueden determinar problemas. Hay pacientes que tienen alergia. Entonces, en este caso, una cantidad incluso mínima de metal, como en todo caso de alergia, le puede determinar enfermedades con una inflamación crónica importante. Y enfermedades neurológicas, enfermedad emergente, sensibilidad química múltiple, todo eso. Entonces, en un paciente de ese tipo, que con una muestra de sangre, 170 euros, sale positivo a níquel y cobalto, significa, querido señor, querida señora, traducido en la práctica, usted tiene necesidad absoluta de abstenerse del contacto de níquel y de cobalto, porque si no te va a desarrollar una inflamación crónica, que seguro es la causa de lo que tú tienes y la razón por qué ha acudido al médico. Entonces, empieza el trabajo. Yo siempre hago así, níquel, hay alimento rico en níquel, vale, almendra, avellana, no tiene que comer nada de esto. O cobalto, bien, hablamos con el dentista, siempre el dentista. Hay puentes que llevan cromo, cobalto, molibdeno, que estos son de metales no nobles. Entonces, tiene que ser quitado. O sea,
una analítica de ese tipo nos permite por fin al paciente decir qué hacer, cosa que todos los X médicos que ha consultado anteriormente, porque así es la regla, nadie le dijo. Entonces, esto es una manera de empezar por fin a hacer algo concreto una vez establecida la causa de la enfermedad que tiene el paciente. En este caso, el paciente tiene cobalto y palladio. Palladio, muy probablemente, es otra causa de tipo odontológico. Y eso, para terminar la parte odontológica, es otra cosa muy, muy interesante, importante, porque ¿qué pasa? Creo que es una información muy, muy importante. El titanio, muchísimas veces, cuando crea problemas, no lo crea a través de una reacción alérgica, o sea, que se demuestra a través de un test de transformación de los linfocitos que mide anticuerpos que están en la superficie del linfocito, entonces tipo cuarto. No. La realiza porque el titanio determina una estimulación directa de los linfocitos que van a producir citoquina, ¿vale? Entonces, esto se llama test de estimulación con titanio. El paciente toma una muestra de sangre, el laboratorio añade partículas de óxido de titanio y va a medir TNF-alfa, interleuquina 1 beta, que son citoquina proinflamatoria, en el sobrenatante. Y he visto pacientes que esto determina valores muy altos. Eso significa que si un paciente que lleva un implante de titanio tiene estos valores, aunque no sea alérgico al titanio, el titanio determina una situación proinflamatoria tan fuerte que tiene que quitarse el implante de titanio. En distinto caso, ahora no tenemos tiempo para ir en detalle, pero es otra cosa que profundizar y averiguar siempre hablando de lo que puede determinar los metales pesados. Y ese es otro test de LTT. Entonces, para terminar, así si hay pregunta, algo de profundizar, la terapia, ¿por qué? Una vez más, conciencia, conocimiento, profundizar, anamnesis, historia clínica, hipotizar cuál metal pesado puede ser determinante en el paciente, analítica de metales pesados, 20 metales pesados en la orina, y al final, si salen los metales, ¿qué tenemos que hacer? La enfermedad es crónica multisistémica, porque como siempre el metal, hemos visto antes, llega a múltiples órganos. Entonces, eso, paréntesis, eso, digo, yo he trabajado 35 años como médico de cabecera en Roma, en un barrio, llegan pacientes que tienen y te dicen, mira, tengo mal de cabeza. Después, tú dices, después empieza, sí, pero no duermo bien. Yo digo, perdone, pero esa es la psicología del médico de cabecera. Cuando el paciente al médico le dice 4 síntomas, cuando dice el primero, ya mientras el paciente habla, ya piensa a un sintomático para el primero. Para el segundo, cuando el paciente le dice 3 síntomas de 3 órganos, el médico, ya piensa, a este paciente un poco de ansiolítico no sería malo. Y eso es, y le va a dar el ansiolítico. Perdone, esa es la realidad de 35 años médico de cabecera. En lugar de decir, mira, el metal pesado, por ejemplo, tiene una acción a nivel de muchos órganos. Entonces es normal que si uno está sobrecargado de plomo, de mercurio, puede tener problemas intestinales, mal de cabeza, no duerme bien y tiene problemas de piel. Todo debido al mismo. Yo me acuerdo cuando, yo terminé, ahora lo digo, la carrera en 1979, tengo 41 años de licenciatura. Lo que primero aprendieron, quizás lo que tienen más o menos mitad lo saben, nuestro maestro decía, mira, intenta siempre recoger todos los síntomas a una causa. O sea, vamos a ver si hay algo que pueda hablarte en distinto idioma, pero es una cosa, ¿no? Hoy claro que hay más, pero siempre pensar si hay algo que puede explicar una dinámica, un abanico, no ir corriendo detrás de todos los síntomas del paciente. Entonces, cuando es esto, claro que tenemos una predisposición genética, pero por otra parte, lo más importante, lo que hemos hablado hasta ahora, la presencia de sobrecarga ambientales en el organismo de nuestro paciente. Entonces, terapia, 3 aspectos. Primero, hemos hablado, reducir o interrumpir, si fuese posible, bloquear la exposición a sustancias desencadenantes tóxicas presentes en el medio ambiente, ¿vale? Segundo, eliminar del cuerpo la sustancia tóxica es un elemento responsable, detectable mediante análisis de laboratorio.
ahora no tenemos tiempo, pero en este caso, si hablamos de metales pesados, hay dos, tres columnas, quizás vosotros ya le conocen, la clorela, el cilantro, la zeolita, el DMPS. Se pueden hacer esta terapia combinada para, se llama puntos de quelación, para que eliminen en específico los metales pesados. Y después nunca olvidar el numerador. Yo digo siempre, no solo tenemos que combatir a los enemigos, sino, por favor, tenemos que ayudar a los amigos. Eso vale a todos los niveles, no solo médicos. Apoyar los mecanismos de defensa, ¿no? Aquí ya vamos, estatuto de la AMN, a una recuperación, guarición espontánea. Sí que puede ser espontánea si voy a quitar esta sobrecarga, sobre todo inmunológico enzimático, que cada organismo tiene. Por supuesto lo tenemos. Utilizando antioxidantes, producto fitoterápico y mucho más. Pero si vamos a añadir a esto la eliminación de la causa, llegaremos a mucho más resultados. Eso es lo que dice muy rápidamente el cilantro. ¿Por qué? Porque el cilantro tiene la característica que va a pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, para quitar los metales pesados que están en el sistema nervioso, necesitamos algo que llegue al sistema nervioso. Entonces, se empieza con el cilantro, por ejemplo, 2 gotas 2 veces al día, se aumenta gradualmente, eso de, siempre hablando de cilantro en gota como extracto, se aumenta gradualmente la dosis a 10 gotas 3 veces al día, y una vez empezado esto, se añade la clorela. Entonces, tintura de cilantro, es claro que si se trata de hacer una quelación de algo que hemos encontrado en el organismo, bien. Si se trata de hacer una quelación y además el dentista está haciendo una remoción de amalgama, entonces sí, el trabajo tiene que ser combinado de equipo, de colaboración entre dentista y médico. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque el cilantro no solo se puede tomar por boca, sino como pasa a través de la piel, se puede poner y tiene una absorción axonal, imagínate, yo no lo sabía, axonal, y una absorción linfática, se puede poner en gota a nivel del tobillo, simplemente en la piel, a nivel de la muñeca, porque a través del sistema nervioso, los axones y el sistema linfático, llega a la parte neurológica. La clorela, sobre todo la clorela pirinoidosa, que tiene muchísima posibilidad, incluso, además de utilizarla como producto de quelación, se puede utilizar en muchas otras cosas, porque es antiviral, ahora el tema del coronavirus, acelera la reducción de glutationa, entonces ayuda a producir un producto de defensa muy importante y mucho más. Entonces tiene la CGF, que es un factor de crecimiento, porfirina, fortalece el sistema inmune, intestinal y mucho más. Y la clorela, eso incluso se va a utilizar 3-4 veces al día, a lo largo de meses, se pueden hacer interrupciones, pero siempre, insisto, depende de que si estamos haciendo una quelación o paralelamente una intervención odontológica. La zeolita, seguramente alguien de ustedes ya la están utilizando o la conocen, que tiene una estructura particular porque es una arcilla, una clinoptilolita, viene de roca volcánica y va a bloquear, pero en este caso lo que se encuentra en el tubo digestivo, o sea, la zeolita elimina lo que sigue llegando en el tubo digestivo y no permite que llegue a la sangre. Entonces se va a complementar con zeolita, con cilantro y clorela. Vale. Y la zeolita, la dosis, aquí también puede variar, pero se puede introducir lentamente, una vez al día, una cápsula de 500 miligramos, y después, como siempre, lo que se ve muy bien, que cada organismo tiene una capacidad de reacción distinta, vamos subiendo o vamos bajando la dosis. Si el paciente, por ejemplo, yo hago así, cuando empieza una terapia de quelación de MPS, cilantro, clorela, me dice, doctor, ya me llaman, sí, pero empiezo a tener, teniendo un poco de náusea, mal de cabeza, y yo le digo 3 cosas. Digo, primero, buena señal, no como fuera, entre comillas, un empeoramiento homeopático, por lo que hace la homeopatía, ¿no?
Primero, buena señal porque significa que está eliminando tóxico y cancerígeno. Segundo, claro que no es mi objetivo lo que el paciente tenga síntomas, problemas que va sufriendo, entonces buena señal, vamos a seguir, pero reducimos la dosis, hacemos un intervalo y quizá beber más o dar un sintomático homeopático o fitoterápico puede ayudar, pero en ese sentido siempre acompañar al paciente en la búsqueda de la dosis que es suya propia. Se habla siempre de medicina personalizada, entonces bien, nosotros venimos de la formación médica tradicional, esto, 3 al día, 2 al día, 2 gramos, y después hablamos, no es coherente, de medicina personalizada. Personalizada significa esto, si el paciente ve si sale algo y modificar el tratamiento. Entonces, con eso termino. Mira, perdón que me gusta aquí, la viejecita. Esto normalmente cuando la voy a presentar se va poco a poco, porque primero sale esta señora y digo, mira, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, llegaba una persona así, seguro tenía mínimo 80 años. Ahora nos vemos, no sé si vuestra experiencia, personas que son mucho más jóvenes y ya tienen enfermedades neurológicas importantes. Por eso digo, si a esta persona le vamos a quitar insecticida, pesticida, esta es la medicina ambiental. Fertilizante, quimio, colorante, aquí metales pesados, mira que va a salir. La misma viejecita que a las 7 de la mañana, así a los 90 años, está haciendo un poco de stretching. Porque yo digo, y vuelvo al mantra de salud. Si nosotros no tuviéramos factores de sobrecarga ambiental, o sea, pregunta matemática, si una fracción, el denominador es cero, fuese cero, ¿cuál sería el resultado? Voy a contestar yo. Sería infinito. Algo dividido por cero es infinito. Entonces, nosotros no tendríamos razón para envejecer y morir. Hoy se habla mucho de medicina de antienvejecimiento. No me gusta el antienvejecimiento. Necesitamos un envejecimiento saludable. Aquí, un envejecimiento saludable. Significa reducir la sobrecarga, el denominador, y aumentar el numerador. Ahora, esto me gusta hablar con los pacientes, por eso digo, los metales pesados serían algo que hacer en todo, empezando por nosotros mismos como prevención. Y los pacientes ahora lo han aprendido, de vez en cuando me llaman, pacientes que no veo de 1 año, 2, 3, me llaman y dicen, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Bien, bien. ¿Y cómo llega? ¿Cómo está? ¿El problema? No, pero me gustaría que me diera una ojeada al denominador. Digo, vale, bien, mira la consulta, vamos a ver si hay algo que se ha almacenado para reducirlo antes que llegue a determinar síntomas. Esto significa para mí la prevención primaria. Y termino con una, no, esa es la tierra que se va hundiendo, pero no es esto. Sí. Y termino con una observación que no puedo abstenerme de hacerla, hablando del coronavirus. Yo siempre digo, y lo repito, lo hice ahora en una transmisión en radio, a la radio italiana, se quedaron un poco así impactados, pero así es, que en mi pensamiento libre lo digo. La enfermedad de o por coronavirus es para mí una enfermedad plurifactorial. O sea, es claro que necesitamos el coronavirus para enfermarnos de coronavirus, pero no es suficiente, porque cuando el coronavirus llega a nosotros, o sea, nos contacta o contagia, aquí podemos hablar otra media hora más, diferencia entre contagiar, contactar, vale. Cuando el coronavirus llega a nosotros podemos ni no darse cuenta y después vamos a hacer la analítica y tenemos la IgG positiva. Significa que hemos reaccionado. Podemos tener muy pocos síntomas y sale. Podemos morir. Hay personas que se han muerto. ¿Y de qué depende de que pase nada desde el punto de vista clínico a que los pacientes mueren? Depende de la capacidad de compensación. Por eso es una enfermedad plurifactorial, porque un organismo que está bien, que tiene un sistema inmunológico que funciona de eliminación, la parte psicológica, emocional, saludable, no fuma, hace actividad, llega el coronavirus, bien, el organismo sabe qué hacer, lo aguanta y lo va a superar. Por eso este coronavirus para mí tendría que ser por parte del sistema de salud una señal fuerte para decir, mira, vamos a invertir en la prevención primaria. Porque si nosotros vamos a hacer otro disparate, perdón, no sé cómo la pensáis vosotros, pero eso de la vacuna. Si vamos a tomar la vacuna contra el coronavirus, nosotros vamos a tomarnos muchísimos efectos colaterales,
para intentar, quizás, ni si sabe, defendernos de una causa. Pero nosotros somos un sistema abierto, estamos en contacto con miles de virus que vendrán, que vienen, que ya están aquí. Entonces, ¿por qué es una mezcla, una colaboración ideal? Puse aquí la Asociación de Médicos Naturistas y Ácimas. ¿Por qué? Cada uno tiene su misión, digamos, su naturaleza, ¿no? Su visión. Entonces, su punto más peculiar. Para mí, lo de los médicos naturistas es trabajar más, sobre todo, a fortalecer la capacidad de compensación para que el organismo pueda llegar a una curación espontánea. Nosotros de Ácima Misión Ambiental, tiene un ojo particular a los factores perturbadores. Entonces, claro, si nosotros vamos a reducir esto y en el contempo aumentar esto, seguro que podemos estar en un estado de salud mucho, mucho más tiempo. Vale, eso era muy resumido, pero los conceptos que quería dar lo más importante sobre la actualidad, la modernidad, la importancia de los papeles, el papel del metal pesado en muchísimas enfermedades y de la casi necesidad en cualquier paciente de ir averiguando si eso tiene un papel. Porque si lo tiene, entonces nos da la posibilidad a nosotros médicos de ayudar verdaderamente al paciente y a todos sus familiares. Muchas gracias, Antonello. Si tenéis preguntas, podéis activaros el micrófono y hacerlas directamente o podéis escribirlas en el chat. Sergio, ¿tienes una pregunta? Hola, sí, muchas gracias. Soy Sergio Portales. Gracias por haberme invitado. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí, se lo escucho yo también. Sí, claro. Fantástico, estoy fascinado. Yo soy médico homeópata y vemos muy a menudo que a pesar del mejor tratamiento homeopático hay obstáculos a la curación y uno de ellos es esto. Mi pregunta es muy concreta. ¿A dónde me dirijo? ¿A dónde envío a mis pacientes? ¿A dónde me hago yo mismo la analítica? La dirección concreta donde debo dirigirme, por favor. Mira, esto, perdona, pero eso subrayo otra vez, al revés de todo lo que dicen los intrusistas, los médicos, los científicos, que los médicos homeópatas son muy concretos, van al grano, necesitan ayudar al paciente, eso me encanta, es así. Mira, a ver, entonces, Sergio, yo ahora a través de Beatriz puedo dar mi mail y a través de mail yo no tengo problema de hacer otro Skype o personal, te digo, 3 minutos, porque lo que hago yo, te digo, es ponerme, por ejemplo, te digo la experiencia personal, que siempre dice, yo llegué aquí a Canarias, me voy al laboratorio, digo, mira, yo trabajo aquí con esto, mira, interés tuyo, interés mío, no, colaboramos. ¿Cómo funciona? ¿Es metal pesado? Sí. ¿La orina? Sí. ¿El metal pesado cuánto es? 300 euros. Digo, mira, si yo no puedo trabajar. Entonces, menos mal, yo conozco el alemán, a menudo estoy en Alemania congreso y tal, un día me llamé el señor, porque interés suyo también, digo, mira, expliqué todo, ¿se puede hacer? Claro, se puede hacer. Nosotros hacemos, sí, 100 euros, 26, como 60, sí, 101 euros, así vale metal pesado. Entonces, empecé un trabajo de traducción en italiano de los analíticos que llevan metales pesados, y nosotros de Brema, todo, y ahora en la página web de Ácimas se puede llegar, el médico pone los datos del paciente y añade examen. Si uno quiere hacer un metal pesado, claro, añade metal pesado, pone el mail del médico y automáticamente al médico le llega la receta con el nombre del paciente, con el coste, con dónde tiene que hacer la transferencia bancaria, el pedido y todo. Y, insisto, si uno está interesado, lo podemos organizar. Para mí, en Brema se van seguro encantado. Digo, envíame, no sé, si hay 6, 8 médicos que están en Madrid, en Valencia, en Barcelona, o si hay uno a la consulta del médico, envía por favor X, probeta y sobre, ya con la dirección, y la cosa se hace más. Si tú me dices, Antonello, yo tengo al lado aquí, mañana voy al laboratorio, y en lugar de 100 euros son 120, vale, perfecto, lo voy así, perfecto, porque para mí lo importante es averiguar y seguir. Pero si no es así, si vale mucho más, ese laboratorio es uno de los más importantes de Europa, seguro, y no solo de Europa,
Entonces, seguro yo te ayudo con un pequeño Skype, nos ponemos, como hago con la guía de la Asociación Italiana, y se puede hacer de manera muy, muy simple. Lo único, además, lo que te voy a decir, es eso del DMPS. O sea, encontrar la manera, no sé, ¿tú dónde vives, Sergio? ¿Dónde estás? Estoy en Madrid. Muy bien, entonces yo también puedo informar, o tú me puedes poner en contacto con ya un farmacéutico de confianza, Ajá. que al final, Para la ¿sabes qué digo yo? provocación, claro. Sí, al final es su interés también, es su trabajo. Si tú Sí, dices, mira, hay yo farmacéuticos muy puestos en ello y aquí a la vuelta de la consulta, sí. necesita algo, ¿sabes qué puede hacer? Porque muchas personas dicen, mira, aquí no está, tenemos que hacerlo, ¿por qué no está registrada así? No está, tengo que hacer una cosa magistral. Yo te envío el laboratorio alemán que lo produce, que tiene en inglés 80 páginas, porque tú imagínate antes de registrarlo en Alemania para venderlo en la farmacia alemana, 80 páginas de todo el producto, de la seguridad, del utilizo, te digo, se utiliza en vena como que la Claro. Entonces, esos son los dos. Yo digo, al principio parece mucho, pero que se abren desde el punto de vista profesional de horizonte muy, muy amplio. Y una vez empezado, es muy simple. Digo, mi experiencia, yo tengo lo que de vez en cuando me envía Brema. Tengo la probeta, la analítica y el DMPS. Visito el paciente, analítica, y después digo, mira, la terapia, aquí tienes. ¿Cuánto pesa? 80 kilos. Aquí, 8 capsulitas, te lo tienes, lo pago yo, lo pongo en honorario, esa es otra cosa. Te doy el sobrito y tiene que hacer esto, encantado, va a casa, ¿sí? La mañana se despierta, 2 horas, va al correo, envía y ya está. Entonces, tenemos que solo que poner bien estas dos primeras partes, que pero te digo, ya se hace. Genial, pues muchas gracias. Y entonces, Beatriz, piensa tú enviar mi mail a todo, así que... Vale, sí. ¿sí? Hay otra pregunta. En cuanto a los antioxidantes, ¿cuáles son los que más utilizas junto con los quelantes y el papel de glutatión? Tenemos para otro seminario. Sí, no, sí, claro. El tema del antioxidante es inmenso, en el sentido que yo siempre digo, tendríamos que tener el máximo resultado, no porque somos perezosos, el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, no porque somos perezosos, porque cada esfuerzo costa dinero, sobre todo al paciente, porque no tenemos ningún problema hacer una receta con 20 antioxidantes, ¿vale? ¿No? Pero el paciente que va, al final, la famosa compliance que se toma, está y un dineral en la farmacia. Entonces, yo digo, primero trabajar eso, por eso me gusta médico naturista, primero trabajar en la cambio de higiene de vida. Si tú ya te vas a comer biológico, ya te va a eliminar glifosato, ya te va a tomar antioxidantes naturales, porque si vamos a hablar de la zeaxantina, teofilina, de la bromoxantina, todo lo que está en el tomate, te digan, mira, problema de próstata, tómate el antioxidante. Vale, en lugar de tomarme la zeaxantina o la astaxantina en cápsula, me voy a tomar un tomate biológico o me voy a tomar una zanahoria biológica. No, yo prefiero. Y otra cosa, no se olviden, esto lo he aprendido desde poco en Alemania a través de una formación que ella para mí es un genio, un farmacéutico biólogo, que escribió un libro, lo tengo, quizá un día haremos otro seminario, sobre la vitamina D. O sea, lo que todo, hablando de antioxidantes, porque tenemos capacidad antioxidante, la vitamina D es una hormona, el último estudio puede modificar 120 genes. La vitamina D, yo he encontrado pacientes aquí en Canarias que hay sol por toda parte, que tiene vitamina D baja y todo. Entonces, otra cosa, fundamental, yo siempre voy a pedir vitamina D a todos los pacientes. Y otra cosa que lo digo rápido, los valores normales no son más que 20 que pone el laboratorio, tiene que ser más de 40, mejor 60 nanogramos mililitros. Vale, entonces, no digo un producto antioxidante específico, porque otra cosa es, por ejemplo, yo trabajo, Beatriz lo conoce bien, un agua, que aconsejo un agua a los pacientes, que se llama agua Gangen, que hace una agua con poder antioxidante. Tenemos como puede ser un termómetro que se mide el poder antioxidante del agua, utilizamos la demostración con refresco, agua de grifo, y tal, y se ve cómo en la medición, en ROS, en unidad de medición internacionales,
más positivo, más oxidante, cuando va a medir un refresco, el agua del grifo, el agua mineral y tal, sale todo más que positivo. Esta agua sale negativo. Entonces, ya beber agua ionizada es una manera de hacer una antioxidación. O sea, yo creo que al final uno se queda con los dos o tres productos, el ácido alfa-lipoico, el coenzima Q10, bien, perfecto. Pero yo digo, lo mínimo posible, empezando con el higiene de vida y empezando con tomar estos antioxidantes de forma natural, con la alimentación, fruta y verdura sobre todo. Vale, otra pregunta. ¿Cuál es la terapia del PFOAS? El PFOAS, del polifluoruro de PFOAS, Del PFOAS, sí. o sea, del octán sulfórico, de lo que se ha encontrado en el agua, no sé, en Italia. ¿Por qué conoce el PFOAS? ¿Cómo lo conoce? No lo sé, le he preguntado, pone aquí Galeno. Tiene un paciente que tiene perifluor octán sulfúrico, sería PFOAS, octán sulfúrico. Son productos cancerígenos que son descargados por industria. En Italia, en el norte de Italia, cerca de Verona, de Venecia, pasó algo muy fuerte, niño con enfermedades, cáncer, pero que yo sepa, en España todavía no se ha destallado. Yo me gustaría preguntar cómo lo ha averiguado, porque yo, otra cosa que hace el laboratorio de Brema, lo añado, lo hice ya otra vez, en la orina sí sale de la historia clínica, porque si no tenemos que, el dineral son 2.000 euros de analítica, por eso empezamos con lo más importante, lo que viene de la historia clínica, pero el análisis de PFOAS y PFOS en la orina es muy importante, pero no sé. Entonces, primero, la sospecha a través de la historia clínica. Después, averiguarlo. Yo lo voy siempre en la orina, en Brema. Y como terapia, primero, absolutamente interrumpir, cerrar el grifo. Porque seguro que si tú, como ha pasado en Italia, ha pasado algo a nivel jurídico muy duro, cerraron una empresa con 200, 300 trabajadores, porque estaba envenenando Río y una región muy amplia y miles de personas. Pero primero es interrumpir el contacto. Después, no hay quelante específico para FOS. Incluso son productos que se van a almacenar en la grasa. Entonces son cosas muy serias. Imaginéis, porque me sale en canario, imaginéis una mujer embarazada, un niño, se van a colocar esto y van a terminar mucho problema. Entonces, ¿cómo? Para contestar la pregunta, eso de los PFOAS y PFOS, no hay producto específico para eliminar, la terapia es indirecta. Indirecta no quiero decir que es menos importante, es, por supuesto, interrumpir el contacto y fortalecer la capacidad de compensación del organismo para que llegue, como dice el estatuto del médico naturalista, a una curación espontánea que recupere la fuerza para eliminar el producto. Una vez que no llegue más producto y yo que tenga más arma para eliminar. Yo hago siempre el ejemplo como fuera un ejército. Nosotros tenemos un ejército con muchísimos soldados, ¿vale? Pero si esos soldados están ocupados por combatir insecticida, herbicida, en los campos electromagnéticos, cada uno tiene, entonces de 1.000 soldados, ya 900 están por allá. Y nosotros no lo sabemos, esto es importante. Estamos ya en la fase preclínica, presintomática. Llega una cosita pequeñita que con 10 soldados, entre comillas, ya está solucionada, pero nosotros ni tenemos los 10 soldados. Eso es. Entonces, si vamos a mejorar la higiene de vida y a quitar estos productos de la cosmesis, de todo, de los glifosatos en la alimentación y todo, ya recuperamos 200, 400, 800 soldados que cuando llegue el FOAS ya se lo va a eliminar. Porque hasta ahora no hay producto específico de quelación para muchísimas sustancias. El objetivo no es vivir en una campana de vidrio, porque como todo, no tenemos que ir, como ahora pasa el coronavirus, al miedo total, al aislamiento. Tenemos que ir con la conciencia que tenemos una capacidad de compensación, aquí en Canarias dice que te camba, o sea, fuertísima. Pero esta es nuestra fuerza que tenemos que cuidar, que mimar. Y se cuida con la alimentación, la actividad física y todo eso. Yo hice
un artículo que envía la prensa italiana, ahora traducido en Alemania, como provocación, no sé qué opináis. De provocación es decir, mira, vamos a ver, si los políticos no van a defender por el coronavirus, por el contagio, hasta a reducir nuestro derecho personal. La primera fase estamos todos encerrados en casa, porque mueren 70, 80 personas, 200 cada día. Yo les digo a ustedes políticos que en España mueren 80.000 personas, lo dice el Instituto de Sanidad, por el humo de cigarrillo. 800.000 personas cada año, o sea, 237 cada día. ¿Vale? Entonces, si esa es la política, tenemos que interrumpir, no poner sobre el paquete de cigarrillo, no sé si alguien de ustedes fuma, pero poner sobre el paquete de cigarrillo, eso puede matar. Y yo, Estado, voy a ganar dinero por el comercio del tabaco. Eso es, y lo que me molesta es que nadie lo dice en Italia, en España. Eso tendría el político X de la oposición, perdone, 80 personas, entonces tú vas a casa, perdón, termino, ¿cómo enviaba a la policía para aquí, para ver que la gente no salía de casa? Ahora cuento una anécdota, le rubo 2 minutos. Vete a casa de la persona y se fuma, multa. Ahora estamos entre amigos, si me permite Beatriz, 2 minutos, le doy una anécdota que me pasó aquí en Canarias. Cuenta. Vale, entonces estamos en la fase 1, te lo juro, me pasó a mí. Fase 1, aquí en Canarias, todo bloqueado en casa. Entonces, yo como estoy en un país, un pueblito bien, salgo con mi basura, que se puede tirar a la basura. Voy, aquí el pueblito, toda palma, cactus, me encanta, vegetación, y voy, cubo de basura, y enfrente del cubo de basura, a 30 metros, hay un drago. A mí me encantan los dragos, un drago alto 8 metros, un tronco así. ¿Sabes qué hago yo? Que soy muy raro. Voy al drago y abrazo el drago, te lo juro. Voy a abrazar. ¿Por qué? Yo lo hago, porque le he dicho algo. Voy a abrazar el drago. Estoy abrazando el drago y llega, no había nadie, todo cerrado. Llega un coche de policía. Llega un coche de policía, baja a la ventana y me dice, pero usted qué está haciendo, yo abrazando el drago. Estoy abrazando un drago. O sea, para decir, mira, esto hace bien a mí porque esto de endorfina no se puede hacer. Vale, entonces, para decir, aquí me ha denunciado alguien que me vio de la ventana y dice, mira, el señor está haciendo cosas raras. Después de una semana, llego, mi hermano de Roma me envía un artículo de la prensa islandesa y dice que el Estado islandés envió en toda la televisión y radio aconsejando a la persona de irse por la calle a abrazar los árboles, porque esto está demostrado que determina la producción de endorfina. Entonces, para decir, vamos a fortalecer nuestra capacidad de compensación en cualquier manera linda, sana, útil, que sabemos, viendo a la cara a la persona que ríen, que eso ayuda. Perdón, ahora me estoy alargando demasiado, pero entonces, si verdaderamente estamos en eso, tenemos que impedir el humo de cigarrillo, la contaminación ambiental que hace más que 200.000 muertos cada año en Europa y tal, y tal, y tal. Entonces, por eso me encanta a mí el mejorar la capacidad de compensación, que tenemos mil de maneras. Incluso colaborar con médicos y aprender cosas, como estoy diciendo yo ahora con ustedes. Hay 2 últimas preguntas. Sí. Una pregunta, ¿cuál es la formulación del DMPS? Y dice que como una persona adulta de 50 años promedio, si ya se asume que todos tenemos metales pesados, sí, entonces podríamos hacer una terapia empírica de eliminación. ¿Cómo sería y si sería posible? Sí, entonces la primera pregunta, el DMPS existe, el producto comercial en Alemania se llama Dimaval, lo pueden buscar en internet, y la casa farmacéutica, el laboratorio se llama Heil, H-E-Y-L. Normalmente en cápsula se hace cápsula de 100 miligramos, ¿vale? Sale así, pequeñita, de 100 miligramos. Si un médico que pasa, sobre todo odontólogo, lo que hacen terapia de creación en vena, yo no lo hago, la pueden incluso hacer en ampolleta para inyectar. Entonces, lo que prescribo yo sobre todo la utilizo como parte de diagnóstico. Si quiero utilizarlo como terapia, siempre depende de muchos factores, de la edad del paciente,
de la enfermedad del paciente. Una cosa es un paciente que tiene una esclerosis múltiple, otra cosa es un paciente que tiene un trastorno funcional quizá debido a un metal pesado. Entonces, empezar gradualmente, una cada día, una semana, 2 semanas, y se ve que el paciente va mejorando, se pasa 2 cada día, no más, porque normalmente es esto. Y añadir, te digo, clorela, cilantro, el cilantro siempre, porque eso permite llegar al sistema nervioso. El tema de los protocolos siempre tiene, como digo yo, ventaja y desventaja. La ventaja de los protocolos es que tú, que nosotros todos hemos pasado de eso y seguimos pasando, estamos más arropaditos, tranquilitos, que seguimos el protocolo y ya vamos bien siguiendo el protocolo. La realidad es que el protocolo tiene que ser una sugerencia inicial, general, útil, para que después cada uno, no quiero decir se busque la vida, pero cada uno tiene que, conociendo el paciente, la reacción y todo, que va, ¿cómo se dice? Cosiendo, se dice, que va ajustando a cada paciente la cantidad. Por eso, la segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, sin hacer, si se puede hacer, sentido bien, una terapia de quelación sin irse con antelación primero a hacer la medición. Esta era. Sí. Claro que lo puede hacer, pero es como ir más a la oscura, o sea, un poco en la niebla. Si tú dices, yo estoy bien, ya sé que en mi hogar no tengo contacto con metales pesados, de vez en cuando me voy a hacer un limpiaje de colon, ¿vale? Me voy a hacer una cura Mayer, no sé si la conoce, la cura de un ayuno, bien, pero comentaba antes que la analítica del metal pesado no solo nos permite saber qué tipo de metales hay, te permite saber, de ir a averiguar de dónde viene para cerrar el grifo. Porque si tú no vas a hacer esto, no te das cuenta que es el paladio o bien es el mercurio que tiene en la boca o bien el arsénico que viene en el agua del pozo o del grifo, tú irás haciendo una terapia que te quita un poco de lo que se va almacenando en el organismo, pero seguirá almacenando en el organismo. O sea, seguro hace bien de vez en cuando hacerte, sin saber nada, una terapia antioxidante de recuperación, un ayuno, bien. Una terapia de quelación, bien. Pero el hacerlo con 100 euros, te mide 20 metales pesados y te permite tener una idea clara de lo que son para ir buscándolo, es mucho mejor. Después, quizá, el control, ahora en 6 meses, en un año, uno quiere ahorrar el tema del metal pesado, los 100 euros al paciente, vale, a mí me gusta siempre, primero siempre tener en cuenta la parte clínica, no lo vas a hacer en 4 meses, lo vas a hacer después de 1 año, 2 años, pero para mí empezar con una base es importante. Incluso, y termino, es algo que tiene 2 valores. Primero, incluso lo psicológico para el paciente, no solo psicológico. Mira, yo por primero de todos los medios que has visto, te doy algo negro sobre blanco que te dice de la medicina, que la medicina es una, no es convencional, es una, y ese laboratorio te dice esto. Y secundariamente, eso, Beatriz, es muy importante por los pacientes que tienen, sobre todo enfermedades como sensibilidad química múltiple, que están luchando para un reconocimiento, incluso legal, y que te dice que son pacientes que son estresados, te permite ir a tu doctor, mira, tú puedes llamar mi enfermedad como quieras, enfermedad de metal, sensibilidad química. Yo ahora te enseño esta analítica. En mi cuerpo tengo cancerígeno. Por favor, ¿me puede ayudar? ¿Me reconoce esta enfermedad de sobrecarga de metales? Llámala como quieras. O sea, hacer una analítica con el precio como es te da una fuerza mucho, mucho mayor en este camino. Vale, la última pregunta. ¿El agua ionizada de la jarra es buena? ¿De la jarra? ¿Cuál jarra? Pues yo me imagino que es una jarra que el agua se ioniza, no sé. Sí, la brita, la famosa brita, para hablar, no sé. Entonces, el tema del agua, se puede hablar una semanita, el tema del agua porque tenemos el agua ionizada, pero tenemos incluso la osmosis inversa, o sea, hay distintos tipos de posibilidades de agua. Yo utilizo una porque me ha profundizado, l'ho encontrada hace unos años en un congreso, profundicé, lo vi y me encuentro muy bien porque tiene todo el respaldo científico. A mí me gusta seguir este paso concreto. La literatura científica
y aunque la maquinita vale más de la otra, pero es la seguridad que tiene un agua antioxidante, un agua alcalina, que te permite ese otro tema, de la alimentación ácida, la carne, el queso, entonces alcalina, microestructurada, entonces la posibilidad que llegue la sustancia a todos los niveles y tal y tal. Entonces, si el agua, quien hizo la pregunta, está seguro que es ionizada y tiene esta característica, perfecto, no importa de dónde venga. Lo importante es que tú mismo, que te compra la máquina o lo que te la enseña, te permitan ver o que tú puedas ver toda la base, el artículo científico, literatura, que al final lo que está bebiendo es un agua, insisto, ionizada, alcalina y microestructurada. Entonces, donde sea la proveniencia, está bien. Vale, y la última ya, ¿qué dosis recomiendas de vitamina D? Entonces, la dosis de vitamina D depende del peso del paciente, depende, por supuesto, del nivel que sale de la analítica y del valor a que tiene que llegar. Entonces, hay una fórmula matemática, no sé si me acuerdo, cada vez me voy a controlar, hecha por alemanes, por este estudioso, son dos impresionantes que hicieron estos libros, y que te dicen, tiene que medir, vamos a ver si me acuerdo, el valor, porque el valor que te sale normalmente es en nanogramo mililitro, ¿vale? Entonces, tiene que pasar, perdone pero es así, de nanogramo mililitro a nanomoles mililitro. Y eso tiene que multiplicar por 2,5. Total. Lo que sea, tú tienes que saber el valor que tiene que llegar. Normalmente el valor es 60, ¿vale? 60. El valor que tiene el paciente, entonces se tiene que multiplicar por 2,5, 60, llega a 150, ¿vale? Porque pasa de nanogramo mililitro, que es lo que te da, que te da el laboratorio, a nanomoles mililitro. Entonces, 150 menos lo que te dice el valor del paciente. Si es 20, entonces de 20 sale a 50. ¿Está siguiendo? Vamos a ver si a esta hora de la noche me acuerdo todo el recorrido. Entonces, valor hipotético que tiene que llegar, ¿me siguen? En nanomoles mililitro. El valor, como el laboratorio te lo da en nanogramo mililitro, tiene que multiplicar por 2,5. El valor ideal, como es 60, llegamos a 150, ¿vale? Menos el valor de partida, de inicio, que tiene el paciente en ese momento. Si es 20 nanogramo mililitro, llega a 50. ¿Está bien? Entonces, 150 menos 50 está 100. Ese valor lo va a multiplicar por 40 y por el peso del paciente. Entonces, el paciente pesa 70, son 70 por 40, 2800, por 100, 280.000. 28, ¿vale? 28.000, perdona. Unidad internacional. Después te envío toda la formulita mágica. Pero vale. Envíamela y yo la reenvío. Sí, no, esa es una preciosidad. Entonces, esa es la cantidad que tú tienes que dar los primeros 10 días, porque es otra cosa, la terapia es larga, la vitamina D se puede dar una semanita. Entonces, porque nosotros tenemos primero que rellenar como se dice, el almacén. Cuando el paciente está así debajo, es importante empezar. Entonces, este primer valor en unidad internacional, que si sale 380.000, lo dividen en los primeros 10 días, entonces son 38.000 cada día. Y como en España, si me acuerdo bien, se llama Deltius, mira, me acuerdo, Deltius 25.000, Deltius 10.000, ¿vale? Entonces se calcula esto y este numerito que te sale lo da dividido por 10 en los primeros 10 días. Y después sigue la terapia de mantenimiento hasta que lleguen a los 3 meses. ¿Y ahí la terapia de mantenimiento cuál sería? La terapia de mantenimiento, si me acuerdo bien, mira, ahora está de verdad, la terapia de mantenimiento sería en unidad internacional 20 gotas de Deltius 10.000, que son 250 unidades
cada gota 5.000. Te lo voy a decir, pero mira, aprovechando que Vale. soy jovencito, que tengo 37 años y tengo una memoria muy linda, pero todo este número, se me quedó bien, son, una vez terminado los primeros 10 días en los que tú vas a tomar la dosis inicial, los otros 80 días te tomas 5.000 unidades cada día. Es muy simple, muy barato, en gota por la mañana. Después de todo ese recorrido, te vuelve a hacer la analítica. Y eso es impresionante, queridos amigos, porque eso es nuevo, científico, y es una prevención. Cada vez sale un nuevo artículo de cáncer de colon, de cáncer de mama, de enfermedades crónicas. O sea, la vitamina D es impresionante. Y es siempre baja. Y siempre te dicen, por lo normal, 30, el paciente llega con 30 y no, tiene que subir el valor a mínimo 60. Bueno, yo creo que no hay más preguntas y agradecerte, darte las gracias por haber compartido con nosotros tanta sabiduría. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sí. Y bueno, os pasaré la información que me pase él y os la pasaremos a través de la EMA a todos los que os habéis inscrito, ¿vale? Entonces, como cada uno tiene su tarea de casa, mi tarea de casa es, te paso la fórmula de la dosis de la vitamina D, pero asegúrese, se lo voy a pasar. Vale, vale. Sabía mi correo electrónico. Y tu email, móvil, eso es. Mi móvil, no tengo problema, aquí estamos. Para mí el equipo es lo más divertido, más interesante, es lo más que te alimenta. Entonces, puede pasar móvil y correo electrónico y cualquier información más. Y quizá, lo último que digo antes de saludarlo, si vamos quizá un día a organizar en el marco, en la familia de la AMN, un pequeño curso, 2 días, 2 fines de semana de medicina ambiental, para mí no solo encantado, sino no solo disponible, sino encantado. Lo vamos a ver. Muy bien. Hay una pregunta que hay por aquí de un odontólogo. ¿Qué otro metal se puede utilizar para implantes en lugar del titanio? Es un odontólogo que pregunta. Circonio, ¿no? Circonio y cerámica. Sí, sí. Mira, ahora te digo la última cosa, porque siempre experiencia, pero no so yo tengo experiencia, aprovecho de la experiencia de mi amigo Lutz Höhne, que es el presidente de la Asociación Alemana de Odontología Ambiental. Dice, me dijo en este congreso, la formación en Barcelona, yo empecé a poner implante de titanio hace 20 años. Ya son 10 años que no pongo más implante de titanio. Y pongo circonio y cerámica. Yo añado y digo, hay miles de personas que se ponen implante de titanio y solucionan el problema y están bien toda la vida. Perfecto, porque aguantan. Pero como ahora en día tenemos esta analítica que lo puede ver y muchas veces puede crear problemas, si tiene una alternativa, el médico lo puede hacer y para seguridad se puede hacer una medicinal, pero el titanio como alternativa es circonia, como decía tú, Beatriz, circonia y cerámica. Bueno, yo os tengo que decir que sí que he hecho ya una analítica con el laboratorio de Alemania y a ver, esperar que están hablando por ahí. Es algo de Costa Rica que se puso en contacto. Y bueno, sí que el resultado ha salido arsénico, ha salido formaldehído y una señora que estoy en contacto con una odontóloga neurofocal y estamos haciendo pruebas y probablemente tenemos que quitarle los implantes porque le están perjudicando mucho. Por eso te digo, se abre un mundo. Yo que he trabajado desde 35 años con la electrocultura de Ford, una cosa, tú te vas al dentista y dices, mira, he medido titanio, tiene que quitarlo. Él dice, mira, ¿cómo ha salido? Con la bioresonancia, ¿no? Es más duro. La otra cosa es decir, yo le mido con la bioresonancia, después te lo mido, mira, así, test de simulación, citoquina a tope, y tal, eso no es tu culpa, nadie te lo dijo, pero es la causa. Entonces tienes que quitarle el parte de titanio. Es un valor muy fuerte más. Bueno, pues yo creo que ya podemos despedirnos, ir a cenar, que ya es hora. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias por la atención y hasta la próxima.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Felicidades a todos los Juanes, que hoy es el día de San Juan. A todos los Es Juanes. verdad, es verdad. Igualmente. Y Juana, por supuesto, Juana y Juan. Faltaría más. Vale. Buenas noches. Vale, buenas noches. Adiós. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Pronto.